En esta mañana yo les invito a abrir nuestras Biblias, que abramos las Sagradas Escrituras. Vamos a leer dos versículos al iniciar. El primero en Romanos, capítulo 8, versículo 15. Un precioso versículo. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice la palabra del Señor: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuántos han recibido ese espíritu de adopción? Amén. ¿Cuántos lo han recibido? Amén. Dios nos lo ha dado, el Hijo nos lo ha dado, el Espíritu Santo nos lo ha dado. Amén. Amén. Pero esto nos lleva a Santiago. Me ha llevado a mí Santiago, era un versículo que me estuvo ministrando por la semana pasada, y eso me llevó a aterrizar a Santiago. Yo los invito a ir a Santiago, a Santiago capítulo 1, versículo 25. ¿Qué dice? ¿Lo tiene, hermanos? Ay, ay, ay. Bueno, dice, se los leo: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Reconocemos, sabemos, lo decimos, que somos hijos del Rey, que tenemos ese espíritu de adopción, que no tenemos el espíritu de esclavitud, porque ese espíritu de esclavitud Jesús lo llevó en la cruz. Jesús lo venció, pero nos dio un nuevo espíritu, una nueva vida, una nueva visión, que es la de ser hijos del Rey. Pero muchas veces se nos olvida. Nos convertimos, lo que dice Santiago, en oidores olvidadizos. Entonces hoy quiero compartir con ustedes este tema: caminando con Jesús, como hijos adoptivos o como oidores olvidadizos. ¿En qué plan estamos hoy, hermanos? ¿En qué plan vivimos? Y esto me lleva a un escenario precioso que me encanta a mí, el camino de Emaús. Yo le pido a Joanny, porque se los he traído así, para que podamos verlo bien. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días. ¿Qué cosa? Les preguntó. Ellos respondieron: lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él quien librara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les había aparecido a unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo: hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a él.
cerca del pueblo donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le insistieron: quédate con nosotros porque ya es tarde, el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos, y estando a la mesa tomó el pan y pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero él había desaparecido de su vista, y se decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos, y estos le dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Gracias, Joan. Ya está. Eso es lo que dice Lucas. Me encanta, porque yo lo leí en Mateo, lo leí en Marcos. Me encanta cómo lo dice Lucas, cómo lo explica. Y el camino de Emaús nos trae tantas enseñanzas. Primero, miremos quiénes eran estos dos. Eran discípulos de Jesús, no apóstoles, discípulos de Jesús. Aquellos que habían escuchado a Jesús, aquellos que Jesús les había enseñado, no solo la ley, sino que a ellos habían presenciado milagros, habían presenciado prodigios, habían presenciado muchas cosas que Jesús había hecho. O sea que ellos tenían conocimiento de quién era el que les estaba hablando, quién era el que estaba al lado de ellos, mas sus ojos estaban velados. ¿Qué hacían estos hombres? Haciendo lo contrario, como muchos de aquí lo hacemos. ¿A que sí? Nos mandan para un lado y nosotros vamos hacia otro. Estos, Jesús les había dicho: hay que esperar en Jerusalén porque falta un cumplimiento, falta algo que va a pasar. Tienen que estar todos juntos en Jerusalén. Estos dos iban para Emaús, muchos kilómetros lejos de Jerusalén. Iban caminando. ¿Qué hacían estos hombres? Iban con tristeza, iban comentando desde lo que había ocurrido, porque en aquella gran fiesta era muy comentado lo que le había pasado a Jesús, pero iban comentando, iban hablando, iban predicando, porque eso es, hermano, predicar. Hablar es predicar de un hecho, y ellos mismos, entre ellos, iban ministrándose. ¿Pero qué iban ministrándose? Tristeza, dolor, angustia. Iban ministrándose una pérdida de esperanza, porque el uno al otro le decía: bueno, Jesús lo mataron. Estaban predicando a un Cristo crucificado, y era el mejor día, el día donde ellos tenían que tener fiesta, donde ellos tenían que levantarse, esperar, porque Cristo les había dicho: al tercer día yo me levantaré de los muertos, que yo voy a resucitar. No, ellos iban en son de tristeza, de melancolía. Alguien les había fallado, ellos se sentían mal porque alguien les había fallado. Un profeta más se había desaparecido, y aquel libertador que había prometido Moisés y todos, no, se había ido. La esperanza estaba muerta. Pero miren qué impacto produjo Jesús. Es muy importante, hermanos. Hoy cantábamos: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar, quédate conmigo. Jesús siempre está con nosotros, hermanos. Siempre está con nosotros, y desde el principio del culto venimos hablando lo mismo, que Jesús está con nosotros a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros tropiezos, a pesar de todo. Jesús está allí. Pero qué importante es decir: quédate conmigo. Qué importante es decir: ven aquí, te invito a mi vida. Eso es muy importante, hermano. Primero, vamos a ver qué impacto produjo Jesús en las vidas de estos hombres. Jesús, según el versículo 15, si usted quiere ir a Lucas, que yo se lo puso ahí en video porque atrae más nuestra atención los videos, pero si usted quiere ir a Lucas 24, capítulo 13, ahí tiene en las Escrituras lo que vamos viendo. Somos oidores olvidadizos, y este escenario es perfecto, porque el camino de Emaús, a estos dos se les había olvidado la enseñanza. Aunque por un lado dice: late en su corazón, pero es que ellos habían olvidado. Primero
Jesús tomó la iniciativa. Jesús se acercó de ellos. Y lo vimos allí, lo dice en la Biblia. Porque lo que dice el video es exacto lo que dice la Biblia. Jesús se acercó a ellos. Ellos iban haciendo lo contrario que Jesús les había dicho que hiciesen. Pero Jesús toma la iniciativa y se acerca a ellos. Empieza a caminar con ellos. Imagínese usted, ¿qué hace usted si Jesús se le acerca? Ahorita seguro va a decir, ¡buah! No sé lo que haría. Hace lo mismo que ellos. Pasa de Jesús. Hacemos lo mismo. Jesús nos encuentra cualquiera que sea nuestra situación. En el versículo 21, ahí en el capítulo 24, lo dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día y no ha pasado nada. ¿Qué situación tenían ellos? Estaban tristes, angustiados, habían perdido la fe y la esperanza. Pero Jesús se acercó a ellos. Jesús tomó la iniciativa de acercarse, de apegarse a ellos. 2. Jesús les ministró la palabra. Fue necesario que Jesús viniera y les recordara la ley otra vez. Y lo que habían dicho los profetas. Y Jesús, imagínese usted ahí, Jesús hablándole a los dos. Jesús, el que ellos habían visto, habían estado con Él, habían compartido con Él, habían comido con Él. Les estaba hablando y ellos no se enteraban. Dice, porque sus ojos habían sido velados. Mi hermano, es necesario que nosotros aprendamos a ver con nuestros ojos espirituales. Hay un espíritu dentro de nosotros que clama Abba Padre, porque nos ha dado un espíritu de adopción. Pero muchas veces, aunque sentimos que es palabra de Dios, no queremos entenderlo. Es necesario. Jesús no quiere que lo veamos con nuestros ojos carnales, quiere que lo veamos con nuestro sentido espiritual, nuestra visión espiritual. Y eso era lo que pasaba con ellos. Dice que aunque ardían sus corazones, que luego más adelante lo declaran ellos, no se daban cuenta. Caminar con Jesús es fácil. Es fácil porque Jesús nunca nos deja. Siempre está caminando con nosotros. Pero escucharlo, verlo, ahí está lo difícil. Hoy lo decía Nelly, creo que la pastora. Es que muchas veces vamos, pero no entendemos. Escuchamos, ¿era así? ¿Oímos? No. Oímos, pero no escuchamos. Y al no escuchar, no entendemos. Y eso le pasaba a ellos, ¿Cuántas veces has escuchado una palabra tú de Dios? ¿O cuántas veces has leído la palabra y dices, creo que es para mí, pero no sé? Entra la duda, entra el temor, entra la ansiedad, entra, ¿será de Dios o no será de Dios? 3. La palabra los transformó. Imagínense, ellos llevaban un espíritu de tristeza, de melancolía, de aflicción, falta de esperanza, porque creían en un Cristo crucificado. No digo yo que no hay que creer en el Cristo crucificado. Creían en ese Cristo crucificado, pero lo habían dejado allí crucificado. Y Dios no mandó a su Hijo solo para que lo crucificara y que llevara nuestros pecados. No, lo dio para una vida nueva. Ellos no habían comprendido, no habían entendido que Cristo ese día ya había resucitado y que lo tenían al lado de ellos y que estaban caminando con Él y estaban escuchándolo a Él, pero en sus corazones, aunque ardían, ellos no entendían. Pero la palabra los transformó. A mí me encanta porque Jesús se acerca y les dice, ¿hacia dónde van? ¿O qué hacen ustedes? Entonces, ¿y de qué hablan? Les dijo. Se acerca y dice, ¿de qué hablan? ¿De qué van hablando ustedes? Y yo dice, bueno, tú eres el único que no sabe lo que pasó. Encima chismosos, porque le largan toda la historia. ¿Qué estaban haciendo? Distraídos. Imagínense que hubieran ido ellos caminando y Jesús los encuentra y ellos hubieran contestado. Jesús les hubiera preguntado, ¿de qué hablan? Que hoy es el tercer día y Jesús va a resucitar. Imagínense esa contestación. Pero no. Ellos dijeron, bueno, se murió y ahora nosotros quedamos tristes.
tristes, desamparados. Pero la palabra, mi hermano, la palabra de Dios crea una nueva expectativa, una nueva visión, un nuevo sentir. Y la palabra nos ministró a ellos. Lo que Jesús tuvo que volver a hacer, lo que ya había enseñado. Ya se los había dicho, ya lo había enseñado, pero tuvo que recordárselo otra vez. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Muchas veces Dios nos tiene que recordar de dónde nos ha sacado, recordar lo que ha hecho por nosotros, recordar sus promesas, sus maravillas, sus prodigios que cada día vemos, porque somos oidores olvidadizos. Entonces dice, Jesús dio una nueva visión, volvió el gozo a ellos y les dio una nueva esperanza. Los convirtió en pregoneros. Miren la acción, que cuando ellos estaban tristes, Jesús se acerca. Jesús no solo se acerca, mi hermano, a nuestra vida. Jesús se acerca y nos habla. No solo nos habla, nos ministra. No solo nos ministra, nos inyecta paz, nos inyecta gozo, nos inyecta una nueva visión. Él nos anima a seguir. Imagínense, hermano, un Cristo resucitado. No el que murió, el que lo enterraron, porque la muerte no lo detuvo, sino que Él resucitó. Amén. Y esa resurrección, ese espíritu de adopción que dio en ese momento, nos lo inyecta nuevamente. Y nos dice, tú eres mi hijo, yo te amo. Y yo estoy contigo aquí, caminando a tu lado. No importa cómo andes hoy, no importa qué tristeza traigas, o qué desconsuelo, o por cuál prueba estés pasando, yo estoy aquí. Y les da y les inyecta una nueva visión. Deja que la palabra de Dios inyecte a tu vida nueva visión. Deja tú, dejo yo que Él inyecte. Y aún, porque supongo que si Jesús fuera de otra forma, no el Dios amoroso que es, diría, estos deberían de estar de fiesta y están tristes, pues que se vayan para donde quieran. No, los convirtió, los transformó y les dio palabra de vida. Y claro, y es importante lo que les decía, es importante decir, quédate conmigo. Porque dice que cuando llegaron al sitio, ellos lo invitaron, dice, a quedarse con Él. A que no siga. Jesús dice, hace como que seguía su camino. Pero ellos le dicen, quédate aquí esta noche porque oscurece. Quédate y mañana continúas. Y Jesús se queda. Y ahí, al partir el pan, ¿qué? Ellos abren los ojos. Abren los ojos. Y ahí empieza el conmover, porque empezaron a decir, no ardían nuestros corazones cuando Él nos hablaba. O sea, en otras palabras, ¿seremos tontos de no saber que era Jesús? Cuando te pasa algo a ti en tu vida, cuando viene una palabra, vuelvo a repetir, cuando vienen esas cosas, como decía Jake, esas tan pequeñas, y no decir que es Jesús, ¿por qué no reconocerlo? ¿Por qué no decís fue Dios el que lo hizo? Una bolsa de limones, fue Dios quien lo hizo. ¿Ah? Porque Alina sabía lo que había hecho, ardía su corazón por una oración que había hecho. Ella sabía que era el inicio. Igual que ellos, mi hermano. Dice, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando Él nos declaraba las Escrituras? Pero ahí mismo, pum, el Señor se fue. ¿Qué hicieron? ¿Se quedaron allí? No. El Señor hace una obra y a veces la obra la hace perfecta. Amén. Y cambió su actitud, cambió su tristeza a gozo, su desesperanza en esperanza, y ¡pum!, salen corriendo otra vez. Imagínense, le dijeron a Jesús, quédate porque entra la noche y no puedes seguir. Pero a ellos ya no les importó la noche, ¿ah? Sino que salieron corriendo, no me acuerdo si decían 9 kilómetros, algo así, otra vez de regreso a Jerusalén. ¿Para qué? Para ser pregoneros, no de un Cristo muerto, sino de un Cristo resucitado. Sí, un Cristo que daba vida y vida con abundancia. Sí, Señor. Y dijeron, sí, aquella expectativa. Claro, se le apreció a las mujeres, también dando testimonio de lo que había hecho Jesús en su vida. ¿Cómo habían visto a Jesús? Ya no pensaban ellos si era de carne o lo que sea, porque más adelante Jesús hizo otras cosas en esa reunión, pero eso ya no nos toca verlo, sino esa maravilla de trabajo de Jesús, cómo transformar a esos dos hombres que iban
de tristeza, de desconsuelo, a ser pregoneros de la palabra. Amén. Como ellos iban hablando de un Cristo muerto y al toque del maestro hablan de un Cristo resucitado. Amén. Sí, Señor. Qué grande es la enseñanza del camino de Maús. Sí, Señor. Pero ¿qué tiene que ver con nuestra vida? Si ellos eran discípulos de Jesús, que habían caminado, comido con Jesús, lo habían conocido, y lo que dice la palabra, Él nos ha dado ese espíritu de adopción. ¿Cuántos tienen ese espíritu de adopción? Amén. ¿Cuántos recibieron ese espíritu de adopción? Amén. Lo recibimos, lo tenemos, hermano. Lo que pasa es que con las circunstancias se nos olvida. ¿Qué ministra a nuestra vida esta enseñanza? No importa la situación que vivamos, hermanos. Jesús siempre encuentra la forma de hablar a nuestra vida. Amén. Siempre encuentra la forma de manifestarse que Él está caminando al lado tuyo, al lado mío. Amén. Porque Él no se va, Él está. Desde el momento que tú le dices a Cristo, Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados, quiero ser tu hijo, en ese mismo momento Jesús está a tu lado. Y pasa lo que pasó, lo que pasó con los discípulos, que cuando Jesús los llevó, ellos esperaron, porque Jesús les dijo, esperen aquí la promesa, porque van a ser investidos del poder del Espíritu Santo, y aquí va a estar todos juntos. Eso pasa con nosotros, porque aceptamos a Cristo, y Cristo viene a nuestro lado, pero viene el Espíritu Santo también para ayudarnos. Amén. Sí, Señor. Es hermoso verlo como Dios, en su gran amor y su eterna misericordia, permite que caminemos con Jesús, mi hermano. Amén. ¿Quiénes somos nosotros para que tengamos el privilegio que Jesús, el Hijo de Dios, esté a mi lado? Él siempre va a encontrar la circunstancia, mi hermano. Él siempre toma la iniciativa para acercarse. Tal vez estemos angustiados, o desanimados, o frustrados por la falta de trabajo, la situación. Muchas cosas nos pueden desanimar. Pero nuevamente debemos de creer. Nuevamente debemos de ponernos en lo que dice Santiago. Dice Santiago, si lo tienen, 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, a la que fuimos llamados, a la que fuimos atraídos, a la que fuimos atados a esa libertad. Con Cristo somos libres. Amén. Pero no solo eso, y persevera en ella. ¿Crees tú que Jesús resucitó? Amén. ¿Crees que resucitó? Amén. ¿Crees que vive? Amén. ¿Crees que reina para siempre? Amén. Mantente en esa libertad. Sí, Señor. Mantente en ese creer que Cristo no está muerto, está vivo. Sí, Señor. Y está aquí a nuestro lado. Aleluya. Sí, Señor. Cree nuevamente. Como decía la pastora, si Él proveyó antes, va a proveer ahora. Amén. Y no estoy hablando económicamente, porque muchas veces las fuerzas se nos debilitan. Si Él te dio las fuerzas antes, Él te va a dar las fuerzas hoy. Gloria. Y te las dará mañana, porque Él nunca se cansa. Sí, Señor. Él nunca nos abandona ni nos rechaza. Él, con su eterno amor, siempre está dispuesto a ayudarnos. 2. Es posible que no reconozcamos a Jesús. Lo que le pasaba a estos dos, que claro, como iban tan metidos en lo suyo, como ellos están tan tristes, y nos pasa a nosotros, como tenemos tan encajonada nuestra vida, y como para mí es importante que yo esté bien, que yo tenga, que yo posea, que yo haga, como estoy tan metida en lo mío, eso no me permite reconocer quién está a mi lado. Somos más capaces de reconocer lo que dice por ahí el mundo, el ángel bueno y el ángel malo, que reconocer verdaderamente quién está a mi lado. A veces las circunstancias nos ciegan, a veces cerramos nuestros ojos. Puede ser miedo, dolor, tristeza, angustia, pero puede ser pecado. Ojo, puede ser que el pecado no te esté dejando ver que Jesús está a tu lado, que camina a tu lado y que va hablándote, porque Él no solo camina a tu lado, sino te ministra y te quiere hacer libre.
3. Jesús siempre ministra en nuestra necesidad. Él nunca ha prometido quitarnos el dolor, el sufrimiento o la tristeza. Él no ha prometido nunca hacer nuestra vida fácil. Lo que hablamos, me encanta porque lo hablamos en el ISI. Padecer como Jesús padeció. Pero en consolarnos, porque sabemos que Jesús consuela nuestras vidas. Porque si Jesús murió y fue lacerado, fue crucificado, fue martillado en una cruz, ¿no? ¿Acaso eso no es dolor? ¿Acaso no llegó, él no sufrió? Pero Jesús resucitó, mi hermano, resucitó para vida y vida en abundancia. Y eso es lo que tengo que creer. Y eso es lo que tengo que creer. Jesús no nos prometió a nosotros hacer nuestra vida más fácil, prometió nunca dejarnos. Dime tú, mi hermano, si te ha dejado Dios. Dime tú si Jesús te ha abandonado. Dime tú si algún momento de tu vida no has sentido que el Espíritu Santo está allí a tu lado. Y no solo en los momentos malos, porque muchas veces creemos que solo en la angustia y solo en el dolor, ahí es cuando Dios siento a Dios. No, mi hermano, recuérdate que cuando estás aquí en la gloria, cuando estás muy bien, allí también reconoce que es Cristo quien está contigo. Que es Cristo que está hablándote también. Porque Cristo te ministra en la pobreza, en la necesidad, en la angustia, en la enfermedad, pero también en la abundancia. Porque el que esté firme, mira que no cae. Amén. 4. Es importante invitar a Jesús a tu casa. Es muy importante decirle a Jesús, ven. Y es importante hacerlo siempre. No porque ya acepté a Cristo, ya lo hice una vez y no lo vuelvo a hacer. Cada día debemos de decirle, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Y no solo de palabra, porque por decirlo, lo decimos como un credo de todos los días, sino que dejar que Jesús entre. Petra dice algo en casa, dice, Genis, ¿puedo ver la tele? Vela, pero no la enciendas. Siempre le contesta lo mismo. Y eso a mí me llama la atención. Lo mismo hacemos los cristianos. Le decimos, Jesús, ven, pero no le abrimos la puerta. No dejamos que entre. Cuando la palabra de Dios dice, Jesús está a la puerta, está tocando, está llamando. Si tú le abres, Él va a entrar. Pero no solo va a entrar, sino va a cenar contigo, va a compartir contigo. Qué maravilloso es que Jesús esté conmigo compartiendo en mi casa, en mi mesa. Es importante decir, Señor, quédate. ¿Qué hubieran perdido estos dos discípulos si no hubieran insistido en que Jesús se quedara con ellos? Hubieran perdido la bendición de que sus ojos hubieran sido abiertos. Se hubieran perdido la bendición de ser pregoneros de la resurrección de Cristo. Y tú también te puedes estar perdiendo de pregonar a ese Cristo si no dejas entrar a tu vida. ¿Sabes qué pasa? Que si no dejas entrar a Cristo en tu corazón, si Cristo no gobierna tu corazón, Cristo no gobierna tu casa, que no puedes ir a predicar. No puedes ir diciendo a Jesús, Jesús salva, Jesús sana, si tú no lo has vivido. Nos convertimos en testigos reales, mi hermano, cuando dejamos que Cristo gobierne nuestro corazón. Ahí podemos alzar la voz y decir, Cristo ha hecho. Amén. Cada día. Pero muchas veces el orgullo, el yo, el querer estar yo en la posición, no deja a Jesús entrar. Dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no va a entrar a nosotros, no va a estar en nuestra vida o no va a gobernar en nuestro corazón si nuestro corazón tiene basura. Si está lleno de pecado, está lleno de inmundicia, está lleno de rencor, dolor, tristeza, ansiedades. El Espíritu Santo allí poco espacio tiene. Hay que limpiar nuestro corazón. Hay que decirle, Jesús, entra, quédate. Pero hay que hacer mi trabajo. Porque los discípulos le dijeron, ven, quédate, entra. Pero ¿qué hicieron automáticamente? Fueron a buscar comida, bebida y todo. Eso tengo que hacer yo también en el plano natural, esforzarme para hacer las cosas, para darle el lugar a Jesús, para darle lugar al Espíritu Santo, abrir espacio, desocupar mi casa, mi corazón,
para ser lleno del Espíritu Santo, para que Jesús venga y gobierne en mi vida. ¿Quieres ser parte de esos prodigios? ¿Quieres ser parte y ver esos prodigios y milagros que Cristo tiene? Es tan fácil, mi hermano. Es tan fácil abrirle la puerta a Jesús. Es tan fácil decirle a Jesús, gobierna mi vida. Pero es muy, muy complicado dejarlo que lo haga. Jesús ha tomado ya la iniciativa. Cuando murió Jesús, vamos un poco más allá. Cuando Dios mandó a su Hijo, ya había tomado la iniciativa. Ya sabía qué iba a pasar. Ya había tomado la iniciativa por nosotros, para acercarse. Lo que vuelvo a decir, que el ICI es hoy dio para todo. Ese acercamiento, cuando Cristo vino a morir por nosotros, Él estaba tomando la iniciativa de salvarnos. ¿Por qué? Porque el mundo estaba roto, era un caos. Entonces Dios tenía que mandar a su Hijo. Él está tomando la iniciativa, Él ya tomó. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él ya te tenía en el plan. Amén. Muchas veces decimos, voy hacia Jesús. Jesús nos encuentra, mi hermano. Amén. Sí, nosotros no lo encontramos, Él nos encuentra. Sí, Él ha bajado a nuestra realidad. Él se despojó de su trono para venir a ser igual a nosotros. Él aquí en la tierra no tuvo nada de su reino. Era un humano como nosotros. Él se ha despojado y bajado a nuestra realidad. Él entiende tu tristeza, tu dolor, tu angustia, tu necesidad, tu alegría también entiende. Nos ministra con su presencia y su palabra. Pero al final, hermano, somos nosotros quienes dejamos entrar a Jesús. Somos nosotros los que nos apropiamos de ese espíritu de adopción. ¿Quieres apropiarte? Eres tú el que decide. Dios ya lo he dado. Dios ya lo puso. Cristo ya murió. Y no solo murió, resucitó. Y te dio el espíritu de adopción. Está allí. Eres tú quien tienes que recibirlo. Eres tú quien tienes que agarrarlo, aceptarlo y llevarlo a tu vida. La presencia de Jesús siempre transforma las vidas. ¿Y cómo miramos eso? Cuando nos volvemos esos pregoneros de su amor. Cuando Cristo entra a nuestra vida y decidimos esos amores, esos primeros amores, le estamos confesando a Cristo a todo el mundo. A todo el mundo le decimos, Dios es bueno, Dios te ama. Eso siempre tiene que estar en nosotros, mi hermano. Jesús resucitó para darte la libertad, no a medias, completa. Entonces cada día debemos de ser pregoneros de su amor, de su palabra, de sus prodigios, de sus promesas. Y llevar a aquel mundo que está perdido, que está desconsolado, que está humillado, que está pisoteado, llevar la palabra de salvación. Amén. Sí, Señor. Lo que hicieron los dos discípulos, estaban tristes, habían perdido la esperanza y la visión, pero Cristo se las dio, la inyectó, la puso por medio de la palabra, los hizo pregoneros de su resurrección, de un Cristo vivo. A ti también. Amén. ¿De dónde te ha traído Dios? ¿De dónde te ha rescatado Dios? ¿Venías de la felicidad? No. Sin Cristo no somos nada. Por mucha posición que tenga, cualquiera. Sin Cristo no somos nada. Pero Él nos hace nuevas criaturas. Amén. Él nos pone en lugares altos. Amén. Y de ahí nos convertimos en los pregoneros de Cristo. Amén. De llevar la palabra de Dios a todo donde nosotros pisemos. Amén. Amén. Yo quiero decirte, mi hermano, que así como los discípulos, así como ellos caminaban, así como ellos iban pensando en ellos, en lo que había sucedido, en los beneficios o en las pérdidas que ellos habían tenido, porque esperaban a un Mesías que estuviera y este había muerto. Muchas veces nosotros nos sentimos así. Muchas veces nosotros vemos a Cristo porque estamos acostumbrados a que Cristo llevó mis pecados, llevó mis enfermedades,
Cristo llevó en la cruz del Calvario. Y seguimos predicando a Cristo que está crucificado y lo tenemos crucificado. Prediquemos, mi hermano, a un Cristo crucificado que llevó, pero Cristo no solo llevó, vino a dar. Amén. Vino a dar. ¿Cuántos creen que Cristo les dio? Amén. Les dio vida, les dio paz, les dio gozo, les dio ese consuelo. Sí, Señor. Y vida en abundancia, vida eterna. ¿Qué más podemos pedir? Si creemos en Él, si aceptamos que Jesús gobierne nuestra vida, si dejamos que Jesús camine a nuestro lado, pero lo escuchamos, lo vemos y lo entendemos. ¿Cuántos quieren caminar con Jesús? Amén. ¿Qué somos, mi hermano? ¿Oidores olvidadizos? ¿O somos esos hijos adoptados por Dios? ¿Estamos viviendo la vida de adopción o la vida de esclavitud? ¿En qué espíritu vivimos? Hoy vivo en vida de adopción, mañana se me olvidó y vivo en vida de esclavitud, porque como estoy tan triste, que cada día, hermano, busquemos ese espíritu de adopción. Yo te invito a ponerte de pie. Aleluya. Sí, Señor. ¿Sabes cuánto te ama Jesús? Amén. Sí, Señor. Eso lo podemos ver en la cruz. Nadie, dice, nadie da la vida por nadie, mi hermano. Sí, Señor. Solo Dios ha sido capaz de dar a su Hijo unigénito por nosotros. Aleluya. Solo Dios ha sido capaz de despojarse de lo más amado por ti y por mí. Gloria a ti, Señor. Ahora yo te pregunto, mi hermano, ¿qué te impide ver que Jesús está caminando a tu lado? Oh, sí, Señor. Aleluya. ¿Qué te hace volver a ese espíritu de esclavitud? A ese espíritu de angustia, de tribulación. ¿Qué es lo que te impide a no recibir o no mantenerte en ese espíritu de adopción? Clamas, Abba Padre. ¿Qué es lo que te aleja de la perfecta ley de la libertad? ¿Qué te está alejando de ese Cristo resucitado, de ese Cristo libre, de ese Cristo maravilloso? Aleluya. Y tal vez puedas decir, yo no sé, a veces no entiendo qué es lo que me aleja. Yo te voy a decir lo que podemos hacer. Invita a Cristo. Sí, Señor. Invita a Cristo a tu vida. Invita a Cristo a tu corazón. Sí, Señor. En esta mañana, si tú no has aceptado a Cristo, dile, Jesús, ven a mi vida. Yo te necesito, Señor. Quiero caminar a tu lado, que tú camines conmigo, pero quiero verte, entenderte, escucharte. Señor. Quiero dejar que tú gobiernes mi corazón y mi vida. Gloria a Dios. Y si tú ya has aceptado a Cristo, Aleluya. en esta mañana deja que el Señor camine a tu lado. Permítele que guíe tus pasos. Oh, sí, Señor. No seas como los discípulos. No te encierres en las circunstancias, en tus problemas, en lo sucedido. Espera en Dios, que Él hará. Él hará grandes cosas. Él prometió nunca dejarnos, nunca abandonarnos. Él siempre va a estar con nosotros. Amén. No te fíes, dice la palabra, en tu propia prudencia. Oh, No creas lo que tú puedes hacer. Cree en el que todo lo puede. amén. El que se ha levantado de los muertos. La muerte no lo detuvo, sino que triunfó. Y triunfó por ti y por mí, para darnos vida, para darnos salvación, Amén. Sí, Señor. para darnos una nueva vida. Esa vida que Él desea que tenga. Aleluya. Nos ama, Él nos ama con un amor eterno, un amor maravilloso. Gloria a ti, Señor. Deja tú que el Señor te ame como Él quiere. Sí, Señor. No seas tú el tropiezo para esa manifestación de amor de Cristo.